Gedeón, corazón valiente. Gedeón es nuestro personaje que vamos a estudiar y es un personaje muy interesante, especialmente porque quiero que estén conscientes de un aspecto en todas las demás clases, en esta clase, y quiero que estén conscientes de que al estudiar un joven de la Biblia, debemos saber que ellos son tan humanos como nosotros. Debemos tener eso en claro, tenemos que tenerlo en nuestro corazón al estudiar a estos personajes para que estos personajes se nos salgan y sean familiares y no distantes, como un personaje histórico que no nos podemos relacionar con un personaje así, un personaje distante. Fueron humanos, fueron jóvenes y es bueno tener eso en mente antes de estudiar para que todos tengan un bien claro eso. Okay. Veamos primero el contexto histórico antes de rápidamente ir al personaje porque esto tiene sentido y tienen que saber esto. Contexto histórico. Jueces 6, 1 al 2. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Jueces, el libro de Jueces, como dice el nombre, yo creo que todos están conscientes de este hecho, es que después de que Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán, las 12 tribus tuvieron peleas con otras tribus, con los cananeos que estaban ahí. Dios los mandó a sacar a estas tribus. Los mandó a sacar de las tierras porque primero esta era la tierra de ellos prometidas por Dios y segundo, Dios no quería que se corrompieran y tuvieran la cultura de los cananeos. El libro de Jueces habla sobre, como dice el nombre, jueces que vinieron a liberar al pueblo de Israel de un ciclo que es muy triste oír este ciclo, pero es algo que está hoy en día, no a esta escala, pero está hoy en día presente y tenemos un ejemplo claro en el pueblo de Israel. El ciclo era, un juez llegaba, liberaba a el pueblo de Israel. Bueno, primero el pueblo de Israel, siendo oprimido por algún pueblo, pide ayuda a Dios. Y Dios manda un juez a que los libere y que los gobierne. Ese juez muere y pasa otro tiempo donde regresan el pueblo de Israel a la idolatría, a prácticas incultas, para después ser oprimidos de nuevo. Y llega otro juez, los libera y ellos regresan al camino cuando ese juez se muere. Es un ciclo que duró por siglos, que es muy triste oír cómo el pueblo de Dios padeció esto por su arrogancia. Pero mandó jueces a que los liberara. Hubieron 3 jueces antes de Gedeón, que Gedeón fue un juez. La jueza antes de Gedeón era Débora, el cual debemos estudiar por ahí porque es un personaje muy interesante. Débora era una profetisa y una de las pocas de la Biblia. Y es muy interesante saber la historia de ella, pero estamos ahorita enfocados en el juez que siguió, Gedeón. Un llamado no tan heroico. Puse este título porque Gedeón, cuando es llamado por Dios, leamos el pasaje Jueces 6:11. Dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar
para esconder el grano de los madianitas. Los madianitas llegaban a saquear el pueblo. Cuando era el tiempo de cosechar, madianitas llegaban y les quitaban el trigo, les quitaban su cosecha, mataban a sus animales, se los llevaban y ellos estaban sufriendo. Por eso Gedeón estaba en proceso de esconder el trigo que él tenía. ¿Por qué pongo un llamado no tan heroico? No es tanto un llamado heroico, sino quiero enfatizar en qué estaba haciendo Gedeón en este momento. Usualmente cuando Dios llama a alguien a que los sirva, están haciendo algo importante. Por ejemplo, Moisés, ya lo hemos estudiado, Moisés cuando lo llamó Dios, él estaba, él estaba casado con una de las hijas de el líder de una tribu. Este es un puesto importante porque pronto él iba a ser el líder. También él estaba pastoreando cuando Dios lo llamó. Todos saben la historia de la zarza ardiente. Y todos saben que el pastoreo es un trabajo difícil. Es un trabajo que toma valentía. También así fue llamado David. También hay otros casos donde son llamados en formas de que el personaje está haciendo algo importante. Samuel estaba sirviendo en el templo desde joven. Sansón fue separado antes de su nacimiento para servir. Por ejemplo, tenemos a Pablo. Pablo estaba en camino. Todos saben que Pablo no estaba haciendo en ese tiempo Saulo. No estaba haciendo cosas buenas, pero tenía un puesto importante y tenía una misión, el que él consideraba que era importante. Pero vemos a Gedeón. Gedeón estaba escondiendo trigo. Tenía miedo. Y esto es una de las características que más hablan de Gedeón. Gedeón era cobarde. Era cobarde y tenía miedo. Pero veamos cómo sigue esta historia sobre este personaje. Primero quiero que sepan si van a anotar, anoten estas tres cosas. Temas para guardar. Estos son los 3 puntos que tocaré en esta clase y quiero que las tengan en su corazón y las anoten para que después puedan estudiar y reflexionar sobre esto. Joven excepcional, obediente, piadoso, humilde, precavido. Estas palabras se usan para describir a Gedeón. Gedeón era cobarde, pero él creía en Dios. Él tenía su fe bien establecida y por eso obedeció a Dios y liberó al pueblo. Este es un joven al que debemos tener como ejemplo. Pero Gedeón era tan humano como nosotros. Gedeón era cobarde, tenía miedo, tenía faltas. No debemos tener a Gedeón ni a otros personajes distantes. Debemos saber que ellos fueron como nosotros, como tú y yo. Gedeón no era más valiente que tú, no era más inteligente. Gedeón era común y corriente. Y debemos tener esto en mente, porque Gedeón era un gran joven, pero también tenía sus faltas. Y nuestro último punto, el más importante del aspecto de la vida de Gedeón, a mi parecer, es superar los miedos con un corazón humilde. La humildad de Gedeón siempre se debe resaltar. ¿Cómo podemos ser como Gedeón y afrontar nuestras batallas día a día? Joven excepcional. ¿Cómo empieza este joven excepcional?
cuestionando a Dios. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Él empieza cuestionando a Jehová, porque esto es cuando él estaba escondiendo el trigo y llegó el ángel a anunciarle. Gedeón cuestiona, que primeramente cuestiona por qué están padeciendo. Si ellos son el pueblo de Dios, ¿por qué están padeciendo? A este punto deben estar conscientes que el pueblo de Israel estaba corrupto. No estaba siendo el pueblo que quería que fuera Dios. Por eso es que sobrevinieron todas estas cosas. Gedeón en este momento no está viendo bien el pasado, porque aún así le pregunta esto a Dios, pero siempre le tiene el respeto correcto a Dios. Y en el siguiente versículo cuestiona a Jehová por una segunda vez. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón no tenía un autoestima grande. Creía que él no era digno de esta labor tan importante. Él no se veía digno. Y por eso cuestiona a Jehová en por qué lo llamó a él. ¿Cómo Gedeón, este joven, salvará al pueblo? Era pobre, era el menor. ¿Cómo Gedeón era el llamado por Dios? Bueno, Gedeón era inseguro como tú y yo. Gedeón tenía sus faltas, tenía sus miedos. Siempre ponen a Gedeón como un cobarde. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo ponen como un cobarde? Si tú estuvieras en esa situación, ¿cómo responderías tú? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Por qué le damos esta característica a Gedeón antes de vernos nosotros mismos? Verán que el miedo es muy importante en nuestras vidas. Si Dios nos dio esta emoción, ¿cómo es mala? No hay que ver el miedo como algo malo. El miedo nos impulsa a ser mejores. Siempre cuando tienes presentadores, alguien que va a hacer algo en público, alguien que va a cantar, alguien que va a bailar. Alguien cuando va a hacer algo en público tiene miedo de hacerse el ridículo. Pero, ¿qué hace este miedo? Me hace a mí trabajar y esforzarme para no hacerme el ridículo en público. Y me ayuda a mejorar. El miedo se vuelve malo cuando tú dejas que te controle. Y nunca debemos dejar que el miedo nos controle. El miedo tiene mucho poder en nuestras vidas porque nos afecta. Afecta cómo pensamos, afecta cómo actuamos, porque todo es miedo. Miedo a ser vulnerables con otros. Miedo a enseñar la palabra en público. Miedo a dar esa palabra a tu familia. Estos miedos los tenemos todos, porque estos son los miedos que nos afectan más. Pero no debemos dejar que el miedo nos controle. El miedo tendrá poder sobre nuestras vidas, el cual no lo debe tener. Entonces deben ser muy,
precavidos con esto. El miedo es bueno hasta que dejan que sea lo primero en su mente. ¿Y cómo hacemos que no sea lo primero en nuestra mente? Confiar en Dios. Dios nos da fuerzas. Hay muchos himnos, pasajes que nos hablan de que Dios nos da fuerzas. Y en la historia de Gedeón, le da la fuerza para plantarse enfrente del pueblo. Tenían un ídolo, el ídolo de Baal. Y Gedeón agarra un grupo de personas, a pesar que tenía miedo de enfrentarse a su familia y al pueblo. Gedeón sigue la orden de Dios. Va y quema al ídolo de Baal. Dios nos recompensa cuando lo obedecemos. Porque después de quemar el ídolo, el pueblo odiaba a Gedeón y lo querían matar. Pero Dios protege. Porque ¿saben qué ocurrió cuando el pueblo se le vino a Gedeón? El papá, Joás, lo protegió. A pesar de que Joás no estaba feliz porque esta era su forma de vivir, este era su ídolo. A pesar que no estaba feliz, él protegió a su hijo porque Dios lo protegió. Él le dijo al pueblo, si Baal es tan grande, ¿por qué no le cae la ira a Gedeón? Si Baal fuera un Dios de verdad, él se le enfrentaría a Gedeón personalmente, pero como no lo está haciendo, no es un Dios verdadero. Y esto logró convencer al pueblo, el cual nombraron a Gedeón Jerobaal, que significa el que contienda con Baal. ¿Ven cómo Dios da fuerzas? ¿Ven cómo Gedeón no dejó que el miedo lo controlara? Y este es uno de los primeros actos donde Gedeón supera el miedo que él tiene y se enfrenta a la situación como Dios lo manda y Dios lo bendice grandemente. Porque en este caso le salvó la vida y le dieron un nombre y respeto el pueblo de Israel. Pero Gedeón era precavido ante todo. Precavido es un buen carácter, es una buena característica de alguien. Algunos quizás no lo verían de esta forma, pero así es como se debe ver. Porque Gedeón quería estar seguro de que Dios estaba con él. Dice Jueces 6:18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Tenía Gedeón la ayuda de Dios. Antes de ver esto, quiero que sepan de que Gedeón probó a Dios y se aseguró que Dios estuviera con él. Si seguimos leyendo Jueces, antes de partir para la gran batalla que iba a ser Israel contra los madianitas, esta pelea, esta batalla que tendrían, él le pide pruebas a Dios. La noche antes de que salieran, Gedeón le pide a Dios y pone una lana, un pedazo de lana en el suelo y le dice a Dios, Dios, si tú estás conmigo, que en la siguiente mañana, por el rocío, solo esté húmedo
la lana y no el suelo. Y así se hizo. Pero Gedeón se aseguró una vez más. Y él no buscaba la ira de Dios, pero quería asegurarse. Y le pide a Dios que se haga lo inverso, que esté seco el pedazo de lana, pero que el piso, el suelo, esté mojado. Y así sucedió. Y así Gedeón tenía la seguridad y la confianza de obedecer a Dios. Gedeón cobarde. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Gedeón creía ser indigno de esta misión tan grande de liberar al pueblo. Sus inseguridades y su miedo hicieron que cuestionara a Dios de por qué lo eligió. Pero, a pesar de esto, Gedeón fue obediente. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo noche. Él tenía miedo, pero aún así con miedo obedeció y enalteció a Jehová, lo que le trajo muchas bendiciones. Esto es los pasajes, porque quiero que lo leamos una vez más. Quiero que leamos estos pasajes sobre las pruebas que le pide a Dios. He aquí que yo pondré un velón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el velón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el velón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el velón. Te ruego que solamente el velón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el velón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Precavido o titubeante? Gedeón tenía esta particularidad de que él quería asegurarse, él temía morir, porque esta iba a ser una batalla sangrienta. El libro de Jueces es sangriento. Es un libro muy crudo. Si uno lo lee, ve las batallas y cómo estos jueces hicieron lo que tuvieron que hacer, que llevó a muchas muertes. Pero ellos mismos siguieron a Dios. Y Gedeón temía que él moriría en este proceso. Por eso le pide a Dios estas pruebas. Pero es humilde en su petición y no busca llamar la ira de Dios. Él pide estas pruebas para liderar al pueblo y como Dios se las respondió, Gedeón cumple con su misión. Él no pone en pausa esto e inventa otra prueba que le pide. ¿Quién sabe qué hubiera inventado? Pero él no hace nada de esto. Él no hace excusas porque él ya ha visto el poder de Dios y sabe que Dios está con él. Entonces obedece. Él obedece porque Dios quita el temor. Solo debemos confiar en él. Y si tienes temor de descender, bajas tú con fura tu criado al campamento. Dios nos libra de situaciones difíciles si tan solo
confiamos y obedecemos a Dios. Victoria y humildad de Gedeón. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón ha puesto una prueba a su ejército, porque Dios quería que estuviera claro de que no fue por la mano de los israelitas y sus números grandes que fueron liberados, sino por Dios. Entonces, de los 20,000 y más personas que estuvieron en este ejército, Dios llama y manda miles de regreso, que estos tenían miedo. Pero aún así, con unos cuantos miles, era demasiado. Entonces, Gedeón pone una prueba. Ya vieron en la foto anterior, se las regresaré para que vean esta prueba. Todo aquel que se ponía como perro y ponía sus rodillas en el suelo sería mandado a casa. Pero los que se agachaban y levantaban el agua con la mano eran los que iban a servir y pelear. Y este número era tan solo 300, como en la película. Pero sabemos que si han visto la película, con 300 puedes lograr grandes cosas. Y estos 300 vencieron a los madianitas con el poder de Dios. Agarraron trompetas y cántaros de barro y los quebraron de noche en el ataque, porque Gedeón dividió en 3 escuadrones, 100, 100 y 100. Gedeón se llevó 100 a un lado del ejército de Madián y con antorchas, trompetas y cántaros confundieron a los madianitas. Los madianitas seguramente pensaron que eran más personas, por tanta bulla. Pensaban que era un ejército grande y los madianitas huyeron. Y en la huida llegó el ejército de verdad con ayuda de otras tribus y vencieron y sacaron a los madianitas. Pero Gedeón, al haber liberado al pueblo, el pueblo lo quería poner a él de líder. Pero Gedeón no quería ser el líder si no tuviera Jehová la gloria primero, porque Jehová es el que los va a guiar. Dios ve lo que nosotros no vemos. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas al justo, que ves las entrañas y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Jeremías 20:12. Gedeón no hubiera sido la primera elección de nadie haber dirigido al ejército, pero Dios lo puso. Y Dios con el Espíritu Santo, porque si vemos las pruebas de los jueces y los jueces que estuvieron, me refiero a las personas, ellos tuvieron un momento clave en sus vidas donde son llenados por el Espíritu Santo y guían el pueblo a la victoria. Y Gedeón fue bendecido porque él fue humilde. Él se dejó guiar. Si ustedes notan, esta es la prueba clave, porque ya tienen paz en la tierra. Tienen paz, pero yo le estaba comentando esto a mi papá cuando estaba haciendo este estudio, y es que necesitaban a alguien cobarde y no a alguien valiente y un guerrero, porque este guerrero, si hubiera obedecido a Dios y hubiera liderado a la victoria, él
se hubiera puesto de primero y no a Dios, porque creían que con sus habilidades los liberaron y guiaron. Pero Gedeón, siendo cobarde, era humilde y dejó guiarse y puso toda la gloria a Jehová. Y esta era la prueba más grande, a mi parecer, que pasó él, y la superó. ¿Qué hemos aprendido en esta clase? Gedeón tuvo miedo, pero se dejó guiar con humildad y puso a Dios de primero. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Hay muchos momentos en nuestras vidas donde sentimos miedo. En esta no estamos siendo oprimidos por ningún pueblo, pero estamos aquí como obreros de Jesús, siguiendo la gran comisión que Él nos ha dejado. Y esta gran comisión debemos ser valientes para completarla. Quizás tenemos miedo a enfrentarnos a nuestras familias, a que cambien su forma de vivir y se dejen guiar por Dios. Quizás tenemos miedo a enfrentarnos a nuestros compañeros para que no seamos distintas personas en la escuela o afuera que somos en la iglesia. Esto es algo difícil, el cual todos padecemos, pero con Dios podemos dejar todas estas cosas atrás y, como ven en la imagen, estar con Dios, que Él nos da poder, que Él nos da fuerzas y Él nos ayuda a superar todo miedo que tengamos para servirle a Él. Quizás tenemos cosas que parecen imposibles en nuestras vidas, situaciones que parecen imposibles, pero Gedeón, a pesar que era joven, que tenía faltas, que tenía miedo, si él pudo liberar a Israel de este pueblo con solo 300 hombres y liderar como juez 40 años más en Israel, dando tiempos de paz y culto a Dios como se debe, si él puede, y ya hemos dicho que él era como nosotros, ¿por qué no puedes tú? Esa situación difícil que tú tengas en tu vida, esa prueba, ponlo en manos de Dios. Encomiéndate como lo hizo Gedeón y lograrás grandes cosas, sin importar si eres joven, si tienes experiencia, sin importar esto. Dios nos llena de su Espíritu Santo cuando lo necesitamos, porque Dios no nos pone pruebas que no podemos superar. Entonces, espero que esta clase les haya servido para que puedan abandonar sus miedos y servir a Dios como Él quiere que les sirvan. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Gracias, Dani, por esta clase que nos has traído. Aplausos para Dani, jóvenes. Aquí tengo mi reacción. Gracias, Dani, por esta clase muy buena. He aprendido. Como siempre les digo, estos personajes que escogemos, yo no había tenido un estudio pues enfocándome en la persona. Siempre hemos estudiado lo que hicieron y las historias alrededor de ellos, pero nunca analizando y viendo a la persona. Así que siempre es interesante y como mencionó Dani al inicio y como les había dicho, son jóvenes como nosotros, no eran superhumanos, no eran semidioses, no eran inmortales, o sea, no eran algo fuera de este mundo, no eran alienígenas, eran personas como nosotros que tuvieron
luchas y hasta más, tal vez, se enfrentaron a, como dijo Dani, nosotros no estamos en esa situación oprimidos, pero tenían sus luchas, porque el ser humano en su corazón siempre se ha mantenido. Han pasado todos estos años, pero el ser humano en su corazón es igual de necio, es igual de terco, es igual de bueno, es igual de compasivo, pero es igual de malo. Así que todas estas características seguimos siendo igual. Sí quiero repasar, como siempre hago, con lo que mencionan. Daniel nos habló de 3 puntos para guardar, 3 temas para guardar. Primero, que Gedeón fue un joven excepcional. Él fue obediente, fue piadoso, fue humilde. Gedeón fue tan humano como nosotros. Gedeón tenía miedo igual que nosotros. Y que Gedeón nos enseña a superar nuestros miedos con un corazón humilde. Nosotros vemos y la historia de Gedeón comienza cuestionando a Jehová. Comienza de él escondiéndose, ¿no? Comenzamos por ahí. Y cuando Jehová le habla a través del ángel, él empieza a cuestionar que yo soy el menor, yo no puedo. Y no es el primero que dice eso. Hay otros personajes que han dicho lo mismo. Cuando reciben el llamado, dicen, no, yo no puedo hacerlo. Y vemos que en Dios esa obra o esa persona, ese joven, pudo crecer, superar ese miedo y lograr el objetivo que Dios tenía para ellos. ¿Es malo tener miedo? Les hago la pregunta. ¿Es malo tener miedo? No, no es malo. Es un sentimiento humano, lo tenemos, es de parte de nosotros, pero ¿dónde está? Al igual que la ira, siempre les digo, ¿es malo enojarme? Es algo que tenemos, es normal. ¿Dónde radica la diferencia y dónde entra el pecado si yo dejo que eso me domine? Si yo dejo que eso tome control del resto de mis acciones, del resto de mis pensamientos, del resto de mis actitudes. Si dejo que el miedo me domine y sea más que mi fe, sea más que todo lo demás, las promesas de Dios para mí, entonces allí pues no estoy ejerciendo una fe verdadera. Si permito que el miedo me limite, que el miedo me detenga, me congele por completo, no estoy ejerciendo mi fe verdadera, no la estoy poniendo en práctica. Porque todos, como dijo Dani, al hablar en público tal vez te da pánico, tienes miedo, salir a evangelizar tal vez te da miedo, te daba miedo. Hablar con personas, con tus amigos, con tu familia acerca de Dios, de la Biblia, te da miedo. Es un sentimiento que tenemos, pero ¿dónde entonces está mi fuerza? Dice un salmo, ¿dónde viene mi socorro? Viene de Jehová. De Jehová es que viene mi ayuda, viene mi fuerza, viene mi valentía. Entonces, Gedeón nos enseña que no es malo tener miedo. Y Gedeón también nos enseñó que él quiso confirmar dos veces, de que Jehová estaba con él. Con una no le fue suficiente. Él le cuestionó a Dios y la manera en que lo hizo con humildad. Él le dijo, no te enojes o no tengas su ira contra mí. Y Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que pues a veces tenemos poca fe. Igual cuando un hombre Jesús le preguntó a un hombre, ¿tú crees que yo puedo hacer este milagro? Y el hombre le contestó, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer más. Entonces, solo por decirle eso, por reconocer que yo tengo una fe débil, Jesús le dijo que esa persona había ejercido aún más fe que el resto de los judíos y esa persona era un gentil. Entonces, les traigo esta colación porque, o sea, Dios sabe lo débil que podemos ser. Recuerden cuando estudiábamos acerca de Pablo, cuando él decía, cuando Dios le dijo, bástate de mi gracia, mi poder se muestra en la debilidad. Entonces dijo Pablo, me alegro cuando soy débil porque entonces puedo ser fuerte a través de Dios. Entonces, el hecho de tener miedo, de dudar, nos hace ver realmente que sin Dios no podemos hacer nada. Nos hace sentir en nuestra vida realmente
que si no creo de verdad que Dios está de mi lado, no pudiera hacer nada. Allí radica también una lección que yo saco de Gedeón, que Gedeón me enseña de que aunque yo tenga miedo, aunque yo tenga temor, yo debo de, mi fe, mi confianza debe ser mayor. Creerle a Dios debe ser más que mi miedo. Entonces, hablando de este tema y que Gedeón confirmó, Gedeón tuvo que ver el poder de Dios para creer que Jehová estaba con él. Les traigo este pasaje de Juan 20:29, donde dice entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Porque ustedes tal vez dicen, bueno, pero Gedeón pudo ver y entonces cómo yo puedo ver? Dios no, yo le digo a Dios, Dios, a ver que caiga lluvia y que solo la plantita se moje y que el resto de la grama esté seca. Dios no va a hacer eso. Entonces, ¿cómo Gedeón la tuvo fácil? Porque Gedeón vio y Gedeón creyó. Miren a lo que dice Jesús. Jesús dice, benditos, dichosos aquellos, benditos son los que creen sin verme. Entonces allí nos llama a nosotros a tomar ese paso de fe real, fe que no vemos, no estamos viendo la evidencia física aquí frente a nosotros, pero nosotros elegimos creer todo lo que leemos en la Biblia, elegimos creer de que Dios sí sigue manifestándose, no de esa manera, pero Dios se sigue manifestando hoy en día y ese es el llamado que Jesús nos hace, comparándolo con la historia de Gedeón. El llamado a nosotros es creer y confiar y atrevernos sin haber visto esa prueba física real como la tuvo Gedeón. Una última también enseñanza que yo aprendí es que, bueno, la obediencia también nos llama a ser más allá de nuestros temores, ¿no? Nuestros miedos. Y que cuando obedecemos, cuando elegimos creer, confiar con esa fe completa y total en Dios, Dios nos quita ese temor. Si creemos y confiamos en las promesas que Dios nos ha dado, ahí Daniel nos leyó Isaías 41:10, si no me equivoco, que es, yo te sostendré con mi diestra victoriosa, yo estaré contigo. Y esas son promesas del Antiguo Testamento, pero tenemos promesas del mismo Jesús, que el mismo Jesús pronunció. Recuerden que Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad. Allí está la palabra, el llamado a acción de cada uno de nosotros, confiar. Jesús dice, confiad que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré siempre con ustedes, caminaré con ustedes. Ese es nuestro llamado, a poder ser valientes como Gedeón, confiando en esas promesas que tenemos, que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por último, les quería leerles de Hebreos 11, 32 y 33, porque como les mencioné con Moisés en la semana pasada, y como Daniel mencionó, ¿por qué no podemos ser como Gedeón? Hemos establecido de que Gedeón era humano, Gedeón tuvo miedo, mucho miedo, mucho miedo. Gedeón se estaba escondiendo de los opresores. Gedeón fue tildado de cobarde también. Pero vimos todas estas otras características, humildad, la confianza que él tuvo, la fe que él tuvo. ¿Por qué no podemos ser como Gedeón? ¿Por qué no podemos ser como Moisés? Como todos estos demás personajes que hemos estudiado. Y vamos a leer en Hebreos 11, 32 al 33. Dice, recuerden que Hebreos 11 es la lista de los héroes de la fe. Ahí el escritor nos va narrando breves biografías de estos grandes personajes de la Biblia. Y dice Hebreos 11:32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Y la lista sigue de todos los hechos magníficos e impresionantes que estos hombres y mujeres comunes y corrientes lograron hacer cuando decidieron creerle a Dios. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros ser como Gedeón? Todos tenemos miedos, sean miedo a bichitos, a la oscuridad, a estar solos, sea cual sea el miedo, sea hablar en público, sea hablar con otras personas acerca de Dios, cualquiera que sea tu miedo, cada uno de nosotros tiene miedo. Nuestro llamado para ser como Gedeón es por fe, así como lo menciona, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, imagínense, un grano de mostaza es como un puntito. O sea, si tuvieran fe de ese tamaño, pudieran hacer cosas que para el hombre es imposible. Entonces, para Gedeón era imposible enfrentarse al ejército, mucho menos ganarles, mucho menos echarlos de sus tierras y liberar a su pueblo. Gedeón jamás pensó que él iba a poder hacer eso. Nunca lo pasó por su cabeza. Pero cuando él decidió por fe, como dice Hebreos 11:32, por fe, él hizo muchísimos hechos, muchas acciones, muchas cosas que para el hombre eran imposibles, pero con Jehová él pudo hacerlas. Así que estos son las lecciones, los llamados que yo logro también sacar de lo que Dani nos trajo, lo que Dani nos expuso acerca de Gedeón. Motivarnos a dejar nuestro miedo atrás, que no nos consuma, que no nos domine por completo, sino dejar que Jesús poco a poco, como Dani mostró al final, la muchacha soltó la maleta y corrió a agarrarle la mano a Jesús. Poco a poco vayamos soltando, vayamos dejando que Jesús vaya entrando y vaya quitando, limpiando esos miedos, esos temores, esas emociones que nos han llegado a dominar tal vez en algún punto, pero si lo reconocemos, se lo expresamos a Dios y confiamos, decidimos avanzar con fe y creyéndole a Dios con confianza, Dios va a poder manifestarse en nuestras vidas y podrá la gente hablar, así como hablamos de Gedeón y de todos estos héroes, pueden hablar de nosotros de esa manera. ¿Por qué no? Claro que sí. Ustedes son un ejemplo y están marcando a personas, tal vez no se dan cuenta, ustedes están marcando a personas con su ejemplo. Así que debemos de siempre aspirar que sea una meta para nosotros, que las personas puedan hablar de nuestra fe, de la confianza que ellos veían en nosotros, que nosotros teníamos en Dios, que la gente pueda hablar de eso, así como se hablan de todos estos demás personajes. Así que gracias, Dani, por esa clase. Y ahora les dejo, chicos, aunque sea uno, dos, que nos comenten qué aprendimos. Tal vez lo que yo dije, ustedes aprendieron algo completamente distinto. ¿Qué aprendimos? No todos pensamos igual. Les escucho sus comentarios, así sea uno o dos, y así todos podemos aprender. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Queridos hermanitos en Cristo. Una de las cosas que aprendí es acerca del miedo, como lo explicó Dani, que debemos dejar el miedo atrás. Y que cómo dejamos eso con Dios. Con Dios todo es posible. Todo aquello que es imposible es posible, como pasó en la historia de Gedeón, que fueron 300 personas en el ejército y aún así ganaron la batalla, porque fue él tomado de la mano pues con Dios. Así que esa fue lo que se me quedó de la lección. Gracias, Dani. Amén, gracias, Alison. Y tomando de lo que Alison mencionó, Gedeón, como dijo, lo logró hacer. ¿Y cuál fue su actitud después? Fue humilde.
reconocer, porque allí a veces es donde fallamos y muchas personas fallan. Creemos en Dios, superamos el miedo y hasta allí llegamos y decimos, sí, lo hice, me atreví y lo hice. Sí, pero ¿cómo lo hiciste? Así que recordar también siempre que cuando logramos superar el miedo con la ayuda de Dios, darle siempre las gracias a Dios y reconocer en nuestra vida que sin Él, sin esa ayuda de Él, no lo hubiéramos podido hacer. Eso también es importante porque nos va haciéndose para nosotros mismos pruebas, para nosotros mismos de que Dios se manifiesta hoy en día. Recuerdo cuando tuve miedo a esto, le oré a Dios, estuve orándole a Dios y pude superarlo, me fue bien, gracias a Dios. Queda como evidencia para uno mismo, así como Gedeón tenía la prueba del vellón, así nosotros podemos tener nuestras pruebas nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Gracias, Alison. Veo que Markelis comentó, Markelis e Isabel, dice, amén, si Dios está con nosotros siempre a pesar de todo, Él es nuestra fuerza. Así es. Esa es una lección que nos va a servir para toda la vida. Si estamos claros en eso, nos va a servir todos los días y toda la vida. Si alguien más tiene algún comentario, estamos aquí escuchando. Yo. Excelente, Santo. Adelante. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios porque permitió que todos estuviéramos aquí. Igualmente a Daniel por traernos el mensaje de esta tarde. Y bueno, yo quisiera decir es que, como tú dijiste, el miedo es algo, no es bueno del todo, pero no es malo. O sea, es bueno que tengamos miedo a veces, pero es algo que no debemos dejarnos controlar por él. Tenemos que pedirle fuerzas a Dios, pedirle que nos ayude y asimismo perder el miedo principalmente en las cosas que agradan a Dios. Porque como dijiste, también tenemos miedo a veces de salir a predicar, de compartir la palabra y debemos como dejar ese miedo. Como Andrés, saben que yo era de muy poco hablar, pero gracias a Dios he ido cambiando un poco, pues ahora ya he dado clases, predicado y todo es gracias a Dios. Así que, bueno, quería decir eso. Gracias, Santo. Así es, miren, aquí estamos hablando de eso y entre nosotros tenemos nuestra evidencia también. Es cierto, todos sabemos que Santos era bien penoso y ahora Santos, mire, Santos el domingo pasado dio la clase a los adultos. Así que imagínense, Santos Dios ha ido trabajando en Santos y está puliendo todos los días a Santos para que él de clases predique. Igual Aarón, Dani, ellos, me acuerdo al inicio cuando tenían miedo pararse a predicar, no es fácil hacerlo, no es fácil pararse a dar una clase, pero ellos aceptaron el reto pidiéndole a Dios ayuda y lo han ido logrando y van a seguir mejorando y perfeccionando eso. Así que gracias, Santos. Igual con los demás, la serie pasada, la primera parte, Markelis creo que dio su primera clase a los jóvenes, Sol dio su primera clase a los jóvenes, así que me acuerdo a Alison cuando en el encuentro dio el devocional a las muchachas, es algo que hay miedo, hay temor, hay nervios, pero uno se tiene que poner en las manos de Dios y todo va a ser posible y vamos a ir mejorando y practicando, así que todo eso es bueno, gracias Santos. Bueno.